Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Un gusto poder estar, como siempre, en este programa con ustedes. Hoy vamos a conversar con el abogado internacionalista Emanuel Castro. Buenas noches, abogado. Bienvenido a las pantallas de Cruce de Ideas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Abogado, vamos a poner en contexto, obviamente, el tema del Talibán allá en Afganistán. Lo primero que le quiero consultar, abogado, es para poder que la gente entienda qué es lo que está sucediendo y usted le puede explicar, obviamente, lo más claro y lo más extendido posible para que la gente tenga un mensaje claro, obviamente, y sepa qué es lo que está ocurriendo en Afganistán. ¿Qué está pasando actualmente en este país? Bien, antes de entrar a enfocar la problemática actual que existe en Afganistán, tenemos que hablar un poco de lo que es el Talibán, porque Claro. muchas veces hablamos del Talibán, pero en realidad desconocemos qué es el Talibán. El Talibán no es más que un grupo fundamentalista religioso, obviamente con intereses políticos dentro del Estado de Afganistán. Este grupo político y religioso nació a inicios de los años 90, posterior a la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, que dicho sea de paso, Afganistán mantuvo una ocupación por parte de la Unión Soviética durante los años 80 y lo común en esa época era que la Unión Soviética formaba gobiernos que le fueran favorables a sus intereses. Y es por ello que Afganistán en los años 80 fue gobernado por grupos comunistas. Frente a estos grupos comunistas, obviamente existió gran oposición, toda vez que los principios comunistas que tienen entre ellos, que es el ateísmo, chocaban con la religiosidad de este Estado, en donde sabemos que ellos mantienen o son creyentes en su mayoría de la religión del Islam. Y esta oposición que se enfrentó a los comunistas en los años 80 en Afganistán fue unificando un solo bloque que enfrentó a este gobierno comunista, lo cual, con la caída de la Unión Soviética de inmediato para el año 1992, se da entonces la caída del gobierno comunista en Afganistán. Y es ahí entonces precisamente cuando se unen los talibanes. Los talibanes son fundados por fundamentalistas religiosos posterior a esta situación política que se dio en el país al principio de los años 90. Y de inmediato se posicionaron dentro de esa oposición que mantuvo en los años 80, llegando entonces al poder. Y para el año 1996 los talibanes llegan al poder y mantienen entonces un gobierno entre 1996 hasta el 2001, época en la que todos conocemos se dieron los sucesos del 11 de septiembre de 2001, este ataque terrorista a las Torres Gemelas, en donde se acusó que sus autores intelectuales se mantenían en Afganistán. Teniendo entonces como claro este precedente, ya podemos identificar que el Talibán es un grupo religioso que surgió en los años 90 producto de esas luchas que se dieron desde los años 80 en contra del comunismo en Afganistán. Y obviamente, como todo grupo político, siempre aspira a controlar el poder. Posterior a los hechos del 11 de septiembre, Estados Unidos de América, identificando ya de que existía entonces personas que fueron los autores intelectuales de estos atentados, inician entonces la llamada intervención en Afganistán. Claro. Y en el año 2000, en ese mismo año 2001, entonces los estadounidenses llegan a Afganistán, logran sacar del poder a los talibanes e instauran una supuesta democracia. Y es lo que se ha dado durante estos 20 años hasta hace pocos días, en donde esta democracia o este gobierno democrático que se mantenía en Afganistán, sirviendo siempre a los intereses de los Estados Unidos de América, cae pues en manos de los talibanes. Entonces, desde un punto de vista general, el Talibán, reiteramos, es un grupo fundamentalista religioso, obviamente con intereses políticos que buscan, y así ha sido hasta hace pocos días, controlar el Estado de Afganistán. Abogado, le iba a consultar lo siguiente.
En ese tiempo, cuando los talibanes estaban en el poder, ¿cómo era la vida para la sociedad de Afganistán específicamente? Y quiero que también le pueda explicar a los televidentes de Cruce de Ideas, tal cual lo hizo con la primera pregunta. Amigo televidente, si usted está sintonizando el programa, la idea es esa, que usted pueda tener realmente un panorama amplio de lo que está sucediendo en este país, porque ahora yo voy a consultarle otras cosas al abogado, de cómo impacta esto a la región, de cómo impacta al mundo. Pero abogado, ¿cómo era la vida anteriormente cuando estaban los talibanes en el poder? Bien, inmediatamente llegan al poder en los años 90, lo primero que instauran es un uso bien riguroso de la ley Sharia, que digamos que es la legislación islámica, en donde ellos aplican de una manera literal en cuanto a su propia interpretación extremista cómo se debe desarrollar la vida de cada uno de las personas que se encuentran en el territorio de Afganistán. Dentro de esta situación estricta de aplicabilidad de la ley Sharia, podemos hablar de los derechos de la mujer, que dicho sea de paso, hoy en día se habla o los debates se centran es cómo los talibanes van a trabajar o cómo van a administrar el Estado en función de los derechos de la mujer. Porque para la época en que ellos controlaron el Estado, previo a la intervención de Estados Unidos en el año 2001, las mujeres fueron las que más sufrieron durante este periodo. ¿A razón de qué? A razón de que no podían salir sin el permiso de su esposo o de su padre, no tienen derecho a conducir, las niñas menores de 8 años ya no pueden ir a la escuela, no pueden ocupar ciertos trabajos en el engranaje gubernamental. Es decir, la mujer la desaparecieron del mapa de la vida pública durante este periodo. Entonces, si podemos hablar de la connotación que recibió el Estado de Afganistán entre este periodo de los años 90 hasta el año 2001, fue el gran perdedor, los derechos de la mujer y obviamente también los derechos de las niñas. Principalmente de eso podemos hablar. Además también de la aplicabilidad de esta ley islámica en cuanto a los severos castigos que son sujetos a aquellas personas que quizás puedan cometer cierto tipo de delito o tener ciertas prácticas. Estas penas, pues, en ocasiones se pagan con la muerte, con la vida. Se aplica la pena de muerte, le quitan la vida a la persona, pero de la manera más cruel, ya sea a pedradas, ahorcado, entre otros. Así que durante este periodo de aplicabilidad de la ley islámica desde un punto de vista extremo y riguroso, los grandes perdedores en esa época fueron las mujeres y esperemos que en este nuevo periodo en donde los talibanes vuelven al poder no regresen al pasado. Señala la BBC lo siguiente, y es que durante la primera rueda de prensa del Talibán tras retomar el control de Afganistán, el principal mensaje enviado a la comunidad internacional fue la intención de mantener relaciones pacíficas con otros países y de respetar los derechos de las mujeres, aunque siempre en el marco de la ley islámica. Y es que las leyes islámicas, abogados, señalan que las mujeres no deben estudiar ni trabajar y tampoco salir a la calle, al menos que estén acompañadas por un hombre de su familia. Ellos están mandando un mensaje claro, abogado. Efectivamente. Y aquí cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que entender también que dependiendo en el lugar geográfico en donde uno se encuentre, así mismo va a ser la interpretación que se le den a los derechos humanos. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor para nosotros aquí en Panamá, el derecho humano de libre tránsito es para hombre y mujer indistintamente, pero quizás para un afgano, cuando verifican el tema de los derechos humanos, quizás el libre tránsito puede ser restringido a la mujer. Entonces va a también depender de esa connotación cultural, interpretativa, que puede tener la persona, las autoridades del estado en el que tú te encuentras. Entonces, si hablamos de Afganistán, ya usted mencionó que ellos
han manifestado de una manera clara de que van a respetar los derechos humanos, pero siempre, siempre manteniendo muy claro de que van a aplicar la ley islámica. Es decir, que ellos van a respetar los derechos humanos de acuerdo a lo que establece su propia legislación enfocada a lo religioso. Horas después de que se anunciara que el talibán se había tomado el poder en Afganistán, ya se podían ver los cambios, abogado. Por ejemplo, los hombres utilizaban ropas mucho más holgadas, las mujeres ya utilizaban su burka, entre otras cosas que empezaron a cambiar de inmediato. Fue instantáneo. Se anunció el tema de que ya estaban los talibanes en el control y todo empezó a cambiar progresivamente hasta la actualidad. Eso obviamente responde al temor por parte de la sociedad y que la sociedad ya sabe cómo deben comportarse de aquí en adelante. Si bien es cierto, durante los últimos 20 años donde hubo una supuesta democracia, y digo supuesta porque en realidad el control del Estado nunca fue total por parte del gobierno, es decir, el Estado de Derecho no estaba garantizado en todas las regiones del país, por eso hablo de una supuesta democracia, porque no era una democracia total. Durante estos 20 años sí se dieron ciertas libertades, como por ejemplo, las mujeres que podrían asistir a salones de belleza, las mujeres que podían maquillarse, ir por la calle sin taparse la cara. Sin embargo, de la noche a la mañana, ellos mismos, al saber de que va a existir una aplicabilidad rigurosa de la legislación islámica, automáticamente su comportamiento ha cambiado. Exacto. Y eso viene por el temor a las represalias y a los precedentes que ya existen cuando estos grupos religiosos y políticos controlaron el poder, reitero, entre el 96 y el 2001. Digamos que pueda haber un retroceso en la mentalidad de las personas a 20 años atrás. Ahora bien, abogado, y antes de que se me acabe el tiempo, me queda básicamente un minuto para que me pueda ayudar. Había un grupo de mujeres protestando en Afganistán y decían que ellas no tenían temor y que ellos iban a hacer valer sus derechos. ¿Esto anteriormente se daba o no se podía dar tampoco? Entre el año del 96 y el 2001, cuando los talibanes estaban en el poder, no se puede dar. De hecho, existe y así está documentado en donde cualquiera mujer que incumplía la ley o siquiera se quejara de la aplicabilidad de la ley, iba a ser o eran sometidos a castigos severos, a latigazos, azotes por parte de las autoridades del propio Estado de Afganistán. Entonces podemos ver que en estos días, porque han pasado escasos días desde que los talibanes entraron al poder, de hecho todavía se encuentran dentro de ese proceso de transición para entrar entonces a gobernar ya de una manera directa y real. Vemos que sí hay manifestaciones, pero hay que verificar si cuando ya las autoridades del nuevo gobierno afgano liderado por estos grupos talibanes vayan a tolerar estas protestas. Difícilmente las van a tolerar, pero creemos que debido a la situación que se encuentra ahorita mismo, en donde se encuentran en ese proceso de transición pacífica y que están buscando también lanzar puentes de comunicación con la comunidad internacional, tal vez por ahora no le están prestando atención a este tipo de protestas por parte de las mujeres. Pero si ya ellos de manera clara han manifestado que respetarán los derechos humanos de las mujeres en función de la ley islámica, quizás entonces en un futuro cercano, claro, tal vez no vayan a tolerar este tipo de actos que obviamente para nosotros eso es algo normal, la libertad de expresión. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Cruce de Ideas, amigos televidentes. Seguimos hablando sobre la situación que se da en Afganistán con el abogado Emanuel Castro. Estamos de regreso, amigos televidentes. Seguimos conversando con el abogado internacionalista Emanuel Castro sobre la situación en Afganistán. Abogado, me gustaría consultarle, lo primero que llegó a la mente de muchas personas es cómo va a repercutir esta situación que se está dando en Afganistán a los países del mundo y específicamente a Panamá.
Bien, desde un punto de vista general podemos evidentemente prestarle atención a que si de repente la política que vaya a desarrollar el Estado de Afganistán va a ser la que desarrolló en el pasado cuando los talibanes controlaban el gobierno, que era la de promover o servir, mejor dicho, como de resguardo a grupos terroristas como el caso de Al-Qaeda. Eso es lo primero que salta a la vista dentro de la comunidad internacional. ¿Cómo o de qué manera impactará que los talibanes estén en el poder en todo un estado para permitir que estos grupos se puedan refugiar allí y que sirva este territorio como un centro de operaciones para atentar contra la paz mundial? Eso es lo primero a lo cual hay que prestar la atención. Lo otro a lo cual la comunidad internacional debe prestar atención y los grandes expertos ya hablan de ello, es si los talibanes buscarán realizar actos de expansión al estilo Estado Islámico, en donde vayan a comenzar con políticas de invasión a territorios de otros estados para fundar este tipo de gobiernos fundamentalistas religiosos. Estas son las dos situaciones de un punto de vista general. Si hablamos de Panamá, inmediatamente podemos identificar el tema de la migración. Panamá, al ser un país de tránsito y de hace 15 años para acá, por nuestra situación geográfica, obviamente que todos conocemos, se ha convertido en un paso común de los migrantes que van hacia el norte, en donde para los migrantes tanto caribeños como extracontinentales, y aquí podemos incluir a los del África, podemos incluir a los de Asia, en específico a los nacionales de regiones como el Medio Oriente, que llegan a Sudamérica y buscan entonces pasar por el tapón del Darién, avanzando por Panamá hacia Centroamérica buscando el sueño americano. Así que si hablamos del país, de nuestro país, el impacto inmediato que quizás pueda darse es el tema de la migración, toda vez que al no encontrar canales tan fáciles para estos afganos de cruzar a Europa, quizás vayan a buscar entrar a los Estados Unidos de América. Y como ya mencioné, Panamá es una ruta de migrantes hacia el norte. Así que a nuestro país se puede ver impactado en ese sentido por la gran migración. Desde el punto de vista de seguridad, también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En que tenemos al Canal de Panamá un punto estratégico para el comercio mundial que podría ser quizás, y esperemos que nunca sea así, blanco de ataques de grupos terroristas. No directamente por el Estado de Afganistán, sino quizás por grupos terroristas que podrían esconderse y entrenar en territorio de este Estado. Obviamente con el conocimiento de las autoridades afganas controladas por los talibanes. Me gustaría conversar, abogado, también sobre la posición de varias naciones, incluyendo Estados Unidos, que básicamente ha retirado a todo su personal diplomático de Afganistán, y el presidente Biden dio una conferencia de prensa el pasado lunes refiriéndose al tema. ¿Cómo lo considera usted? Hay que tomar dos puntos en esta situación. Y estos dos puntos lo podemos identificar como los dos grandes objetivos que tenían o tuvieron los Estados Unidos de América para intervenir en Afganistán en el año 2001. Siendo el primero el de encontrar y dar con los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ese fue el primer gran objetivo de la intervención estadounidense a Afganistán. Y el segundo objetivo era instaurar una democracia en ese territorio. El primer objetivo definitivamente lo lograron. Inclusive lograron desmantelar grandes redes terroristas que operaban desde Afganistán. Pero ¿qué pasa con el segundo objetivo? Que era el de instaurar una democracia en ese territorio. Y reitero lo que dije hace unos minutos en cuanto a una supuesta democracia en Afganistán. Si bien es cierto, cuando el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de sus fuerzas militares, logran expulsar a los talibanes en el 2001 del poder, inmediatamente
apoyan grupos políticos afines a los intereses de los Estados Unidos de América para que hicieran gobierno. Y ese gobierno democrático, supuestamente democrático, se mantuvo por 20 años. Pero ¿qué ocurre? La consolidación de ese gobierno democrático nunca se pudo dar. Y aquí entonces entramos a ver otros factores, y es el tema cultural. Cómo desde el punto de vista cultural, Occidente, Estados Unidos, un estado de Occidente, intentó llevar una forma de gobernar a un territorio en el que históricamente y culturalmente no operan de esa manera. ¿Y por qué no operan de esa manera? Porque la naturaleza, y siempre ha sido así, de los nacionales de estos territorios es en el de mantener el tema religioso a un gran nivel o a una gran escala en cuanto al funcionamiento del propio Estado como tal. Entonces, esta situación, a nuestro criterio, fue una de las que motivó a que ese segundo objetivo de los Estados Unidos de América no se pudiera consolidar durante estos 20 años, aún con las grandes inversiones en armamento, en preparación de la policía y del ejército afgano, así también como las continuas asesorías y consultorías en temas de desarrollo geopolítico para las autoridades de Afganistán. Al final encontramos que no tuvo ningún resultado. Entonces, con esta retirada de Estados Unidos de Afganistán, podríamos decir que los objetivos que se trazaron desde el año 2001 fueron cumplidos a medias y no de una manera total. Y también hay que considerar no solamente lo que ha dicho Estados Unidos, sino también a qué acuerdos han llegado China y Rusia, ya obviamente con estas autoridades talibanas, porque en realidad todavía formalmente no hay un gobierno, sino que están en este periodo de transición. Han llegado a los acuerdos que después de que los actos que realicen los talibanes gobernando Afganistán no riñen o no vayan a tener ninguna afectación contra los intereses y la seguridad tanto de Rusia como de China, ellos no van a intervenir en esta situación o en este panorama. Inclusive, en el caso chino, ya solamente están esperando que se formalice las autoridades de gobierno para iniciar conversaciones y llegar a ciertos acuerdos para comenzar a trabajar de la mano con las nuevas autoridades de Afganistán. Así que hay una situación que definitivamente va a cambiar el mundo, va a cambiar el paradigma de las intervenciones de potencias sobre otros estados, y el tema de Afganistán es un tema que vale la pena estudiar para sacar enseñanzas del mismo. Agradecemos al abogado Emanuel Castro, abogado internacionalista, por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas, hablando ampliamente sobre este tema que se está dando allá en Afganistán. Le agradecemos al abogado por estar con nosotros y también por explicarnos a nosotros y también a todos ustedes, amigos televidentes, sobre todo esto. Este es el objetivo de este programa, dar docencia sobre los temas de interés nacionales e internacionales también que se dan en este contexto para que usted pueda tener una opinión y sacar su propia conclusión. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.